voy a orar antes de empezar a compartir más cosas y después haré un pequeño relato histórico y ya entramos en la lectura de la palabra. Padre bueno, estamos delante de tu presencia, heme aquí, conforme a tu voluntad, Señor, y a lo que tú has puesto en mi corazón para traer a tu iglesia, a tu pueblo y a los que nos van a estar oyendo, Señor, y viendo a través de la página web y Radio Paz, Señor, quien escuche este mensaje, que por tu Espíritu pueda recibir lo que tú has puesto en mi corazón para fortalecer nuestra fe, para afirmarnos en lo que era desde el principio, Señor, no tener otra idea errada, sino confirmar tu palabra, sellarla en nuestro corazón y que pueda esto crear en nuestro corazón un deseo, Señor, profundo de servirte a ti con todo nuestro corazón. Te lo ruego, Padre, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues antes de entrar en los textos, que son los que citan esa lectura que acabamos de hacer, quiero hablaros de un poquito, recordando algunas de las cosas que estuvimos hablando en el mensaje anterior. Tenemos, hermanos, 3.500 de historia bíblica registrada, dije algo la vez anterior también, de todas las partes que Dios ha ido mostrando, sacando libros, rollos, papiros, copias durante estos 3.500 años, verificando los exegetas y los escribas y los hombres de Dios han ido cuidando mucho todo el material que ha ido apareciendo a través de la historia en diferentes puntos de la geografía, sobre todo Israel, Siria y todos los países, incluso en Europa, posteriormente. Y todo esto ha verificado la Escritura, ha afirmado que lo que está escrito desde el principio es verdad. Todo esto ha traído, porque todo esto es lo que hace que nos afirma, nos confirma en la fe que estamos. Y esto es maravilloso porque produce gozo y alegría. Yo cada vez que me entero a través de los medios de comunicación y las redes sociales, también alguna cosa en Internet, hace poco en Israel, en unas excavaciones que allí están continuamente, hemos estado 2 veces allí, y aquello está todo levantado por todas partes, y de vez en cuando encuentran del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento restos de pergaminos, de rollos, de manuscritos y confirman la veracidad de la palabra. Eso es un gozo tremendo poder tener esa experiencia, ¿no? El otro día leí que lo último que se ha encontrado y de mucho valor porque afirman libros del Nuevo Testamento de cosas preciosas, ¿no? Como digo, esto es lo que han ido haciendo durante estos 3.500 años. Es muy importante que nosotros conozcamos estas cosas. Es bueno porque nos afirma. En el 1947, ya 2.000 años casi de historia, 2.000 no, casi 3.500 años, o sea, estamos hablando. En el 1947, 3.400 y pico de años, estamos hablando de hace poco, de hace 70 y tantos años. En el Mar Muerto, en Israel, en el territorio de Israel, el Mar Muerto, todo habréis oído del Mar Muerto. El Mar Muerto es un lugar que estuvimos mi esposa y yo y mis hijos bañándonos allí, no te hundes, te queda a flote en ese lugar. Cerca del Mar Muerto hay un lugar que se llama Qumran. Qumran es un lugar de cuevas y desierto, es puro desierto, o sea que vivir allí es inhóspito. Y en ese lugar, en el primer siglo y un poco antes, parece ser que ahí, está registrado, hubo una gente que eran eruditos, conocedores de la palabra y que quisieron apartarse ya en aquel tiempo, hace 2.000 años, apartarse de lo que era el resto del pueblo de Israel. Seguramente saldrían de Jerusalén y de otros pueblos de Israel y se fueron al desierto, a ese lugar, a Qumran. Y en ese lugar de Qumran se juntaron pues 100 y pico, 200 personas, no se sabe exactamente. Estuvimos viendo los restos arqueológicos de todo eso
Y en ese lugar escribían. Habían unas mesas hechas, por llamarle de alguna manera, de obra, de piedra. Estaban allí, las podías ver. Ellos mostraron lo que había antiguo y las nuevas que hicieron para mostrárselo a todo el turismo que va allí a ver todo esto, ¿no? Allí, y ahí habían restos de papiros que ellos escribían, y todo eso se conoció, se descubrió, porque un beduino con sus cabras y demás, un día estaba pastoreando por allí, comiéndose los arbustos pocos que hay por allí, que hay de verdad, que aquello es tremendo, y se metió en una cueva. Hay muchas cuevas, y tú vas andando por allí, vas viendo cuevas en todos esos montes que hay. Son montes pequeños, no son muy grandes, pero así montículos así, y cuevas, y bueno, lo típico de un paisaje de esos. Y entonces una cabra se metió en uno de esos lugares de esa cueva, de esas cuevas, y no salía. Y claro, el pastor dice, está como siempre, despistado. Y entonces le tiró una piedra, o tiró varias piedras, pero una de las piedras, el pastor oyó un ruido extraño, como algo que se rompió. Entonces le llamó la atención y se metió para la cueva y encontró unas alforjas de barro tremendas con unos pergaminos de hacía 2000 años, hermanos. Libro de Isaías y muchos libros que hablaban del Mesías, de algo maravilloso, de cómo Dios, 2000 años guardando eso ahí, en esas cuevas, nadie había entrado, y aparecieron todos los papiros del Mar Muerto que se llaman Qumran. Un asentamiento que se fueron porque ya en aquel tiempo querían vivir la pureza de la palabra de Dios. A un lugar inhóspito, consiguieron hacer unas cisternas grandísimas, tuvieron que currar demasiado esa gente, para poder aprovechar cuando llovía ahí, que se llenaran esos estanques, y con esa agua poder tener hasta tenían piscinas tapadas, porque ellos se tenían que hacer la purificación que hacían ellos y tenían que asearse de la manera y tenían que bañarse literalmente. Bueno, pues eso lo vimos todo eso lo vimos. Están los restos de todo eso, y muy curioso porque te da alegría al corazón de ver cómo Dios ha guardado a través de los siglos su palabra. Lo que era desde el principio, así es como Dios lo ha mantenido. Y es bueno que a lo mejor tú no tenías conocimiento de todo esto y que podamos hablarlo y sacarlo a la luz y poder confirmar lo que el Señor ha hecho a través de la palabra. Cuando el texto este dice, ahora lo vamos a leer, dice lo que era desde el principio, muchas veces nosotros nos pasa como personas, como seres humanos, que hacemos así, remontamos la mente a 200, 300, 500, 1000 años, 2000. Tenemos costumbre de decir, esto ha sido así toda la vida. Es una frase que expresamos nosotros, ¿no? Pero cuando decimos toda la vida, en este texto lo que encierra es mucho más. Se queda corto esa frase de toda la vida. La frase de toda la vida se la dicen, tú pasas por ahí por Comercio, por Cartagena o por donde vayas, fundado en 1948, y se cree que estamos hablando de hace 70 años. Porque el ser humano no tiene capacidad de llegar a los orígenes de las cosas. Cuando nosotros hablamos de lo que era desde el principio, estamos hablando desde el principio, antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, cuando no existía nada, hermano. Esto lo quiero que enfatices, porque vamos a hablar de varios libros y vamos a ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no mucho, pero hay unas cosas interesantes. Y entonces, lo que era desde el principio, eso es lo que a ti y a mí me debe interesar, y afirmar tu fe en lo que era desde el principio. Porque precisamente por esa causa de no tener en cuenta lo que era desde el principio, existen todo el bacalao que sabemos que hay, hermanos, tristemente. Pero tú y yo, que Dios por su gracia y misericordia nos ha permitido entender estas verdades, debemos de darle el valor que tiene, hermanos, el valor real, espiritual, para tu vida y para mi vida. Vamos a entrar en el texto. Os pido que tengáis presente esto que acabo de decir del final, de que es antes de la fundación del mundo y es desde la eternidad pasada. Todo lo que nosotros podamos ver, incluso el Nuevo Testamento,
es antes de la eternidad pasada. O sea, todo esto es antes y es bueno que porque ya Dios preparó. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo prepararon todo esto, hermano. Bien, vamos a entrar en la Biblia y vamos a leer. Estate muy atento porque 4 versículos que dicen algo tremendo, de verdad, hermano. Me encanta. Siempre esta lectura ha sido para mí muy importante. Dice el capítulo 1 de 1 Juan, lo que era desde el principio. Atento, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que va a tener fuerza en tu vida, hermano. Lo que tú veas con tus ojos, lo que oigas con tus oídos y lo que vivas espiritualmente con el Señor. Eso. Y lo que te va a hacer fuerte, lo que va a venir cuando haya tempestades, que no te muevas, que te muevas pero que permanezcas. Solamente eso, hermano. Porque la vida fue manifestada. Perdón, me he saltado algo que no puedo saltarme, que necesito leerlo. Lo voy a leer el texto de nuevo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Es muy importante lo que tú ves con tus ojos, lo que Dios está haciendo en tu hermano, en tu cuñado, en tu primo, en la iglesia, por el poder de la palabra de Dios, porque está actuando en su corazón. No has visto a Jesús, pero sí estás viendo cómo Jesús obra en otros. Yo puedo decir que lo que he visto y he oído y he palpado, porque lo veo en el mundo a través de la obra de Dios, en su pueblo, en su iglesia, en hombres y mujeres que han sido transformados, cambiados y usados en gran manera. Y mártires que han dado su vida por causa de creer lo que era desde el principio. Ahora dice aquí, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tocante, o sea, que hablan del verbo de vida, de Jesucristo el Señor. Tocante a esto. Esto es lo importante, hermano. Porque la vida, que es Cristo, fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos. Hemos vivido la experiencia de que Cristo haya venido a morar a nuestro corazón por su gracia y hoy podemos dar testimonio de eso sin duda alguna, aunque no lo hayamos visto con nuestros ojos. Pedro dice que más bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, no tiene nada que ver que no lo hayas visto físicamente, pero sí la experiencia de que Cristo mora en tu corazón y puedes sentir que lo que está escrito es lo que confirma tu fe. Porque te va afirmando. Ahora dice aquí, lo que la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, atento aquí, la cual estaba con el Padre antes de manifestarse Jesús. El Señor estaba con el Padre, a su lado, y el Espíritu Santo, amén. Y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tú tienes que tener bien claro la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para consolarnos y para guiarnos a toda la verdad. Y para convencernos de pecado. Y para advertirnos de peligro. ¿Lo tienes claro eso? Y que Jesús es nuestro Redentor y que está a la diestra del Padre después de habernos lavado y purificado con su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Lo tenemos claro? Y que el Padre está ahí, están en el gobierno los tres, cada uno haciendo una función, lo que cada uno acordaron que iban a hacer. Amén. Entonces, Él estaba con el Padre, se nos manifestó y cuando llegó el momento de partir de esta tierra, volvió a donde estaba con el Padre. Él no es el Padre, Él es el Hijo, pero es Dios juntamente con el Espíritu Santo. Es muy importante, hermano, porque dice tocante al verbo de vida. Lo que estamos reflexionando es tocante al verbo de vida. Entonces, no confundamos las cosas, es muy importante tenerlo así, porque es de esta manera que nosotros vamos a crecer. Ahora dice el versículo 9, no, este no es, me he pasado. Es importante, hermanos, que esto nos quede claro. Juan
tuvo el privilegio de escribir en varios lugares de la Biblia de este hecho, y en cada uno nos abre más el conocimiento para que podamos afirmarnos mejor en lo que estamos creyendo. Y en el Evangelio de Juan, esto es primera de Juan, ahora vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, también, dice, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Hemos hablado de tocante al verbo en primera de Juan. Y ahora aquí, en Juan 1, dice, en el principio, hemos leído antes que la palabra desde el principio hemos leído, ¿vale? Lo que era desde el principio. Ahora dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Y ahora dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús estaba en la creación, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él participó en la creación. Todo lo que vemos y existe, existe porque Jesús estuvo ahí. No existe nada sin que Jesús interviniera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozándose en la creación, hermanos. Algo maravilloso. Amén. Y ahora dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista, amén, que vino para abrirle el camino al Señor. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Atento aquí, hermanos. Venía a este mundo. Está confirmando lo que dice primera de Juan. Venía a este mundo. En el mundo estaba. Parece que una controversia. Venía a este mundo y en el mundo estaba. ¿Sabes qué? Que Jesús se hizo hombre. Y en la doble naturaleza de Dios, de Jesús, Él vino a este mundo como hombre, pero a la misma vez estaba como Dios. Él nunca dejó de estar aquí, pero estaba como hombre físicamente y como Dios en toda su creación. Esa es la capacidad que tenía el único ser, en este caso con dos naturalezas, que ha podido estar antes y entre. Siempre. Fíjense que dice aquí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. Pero no dejó de existir como Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste, hermanos. Por eso está el mundo como está. A pesar de haber venido, haberse mostrado a la humanidad, haber mostrado su poder, su amor, su misericordia, el sufrimiento por causa del pecado del mundo, pero el mundo no lo conoció. Pero el mundo está así. Ahora, quizá haya aquí alguno todavía que esté en el dilema. Y si está aquí es porque la misericordia de Dios te ha traído, para que puedas escuchar estas verdades, que puedan disipar toda duda y de una vez tú puedas afirmarte en lo que era desde el principio. No en fábulas religiosas, no en cosas superfluas, no. No en filosofías, sino en lo que era desde el principio.
Porque eso es lo único que te va a fortalecer tu fe. Lo único que va a hacer de ti es un hombre y una mujer de Dios. Lo único. Cuando tú creas lo que era desde el principio y tal como Dios nos lo está enseñando en su palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación, Él nunca dejó de ser Dios y hombre mientras estuvo en esta tierra. Lo que pasa es que ahora está a la diestra del Padre y vemos cómo Él se presentó después de resucitar con aquellas marcas que se llevó de la tierra. Sus manos horadadas por tu pecado y por mi pecado. Cuando Él se apareció a los discípulos, recordad aquella escena que le dijo: Tomás, mete tu dedo en mis llagas y sé crédulo, sé creyente y no incrédulo. Así que este fue el recuerdo tremendo por el amor de Cristo hacia ti y a mí, que Él se llevó de esta tierra siendo Dios, por amor a nosotros, hermano querido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío no creyó en Él y están esperando al Mesías todavía y han pasado 2000 años. Hay bastante gente que se ha convertido y son judíos mesiánicos, creen en el Mesías, creen que Jesús es el Señor, son nuestros hermanos. Yo he conocido unos pocos, pero no es el pueblo de Dios convertido, sino todo lo contrario. Están, pues como tantos pueblos, en el pecado y en la maldad, confiando, hermanos, que Dios cumpla lo que tiene dicho en su palabra con respecto a su pueblo. Pero eso está por venir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahora dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios ha hecho algo para que tú y yo, sin que tú y yo hagamos nada por ganárnoslo, sino por los méritos de Cristo en la cruz, porque el ser humano no se podía salvar. Lo que esperaba y no se esperaba era condenación por causa de nuestros pecados, por cuanto, como dice la palabra de Dios, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que solamente podemos acercarnos a Dios por causa de que Él vino a morir por nuestros pecados. Amén. No hay otra. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es algo que tú no tienes, que no es tuyo, que no te pertenece, pero que el dueño de la finca dice, te voy a hacer heredero. Esa es la potestad. Te coge y en el testamento pone tu nombre, pero lo pone porque Él quiere, por su gracia y por sus méritos, no porque tú o yo no lo merezcamos. ¿Me estás entendiendo? Por sus méritos en la cruz del Calvario. Así que dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo de todas las naciones y lenguas y ha sido escogido por Él para estar eternamente con el Señor. Este es lo que Dios ha hecho en este mundo perdido y por eso vino para dar su vida por nuestros pecados. Y dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuánto quisiera yo, hermanos, a seres queridos cercanos, si yo hubiese podido engendrarlos. Cuánto quisiera yo, cuántas lágrimas delante del Señor por familiares nuestros, de mi esposa y míos, y amigos y personas, he gemido por ellos. Y seguimos, yo sé que muchos de vosotros lo hacéis. ¿Qué quisiera yo? Y les he hablado con mucho cariño, con mucho afecto y con palabras bíblicas que pueden convencer y traer, creyendo yo que esas palabras le podían ayudar a día de hoy, porque sigo creyendo que Dios puede hacerlo, hermanos, y voy a seguir orando hasta que me vaya con el Señor. Pero no lo veo, porque tú y yo no tenemos la capacidad de engendrar a nadie. Tú y yo no tenemos esa capacidad, por mucho que tú te creas que puedas estar preparado y enseñarle todos los detalles, lo que era desde el principio con detalles. Pero si no convence el Espíritu Santo de pecado,
no hay forma de salvarse, hermanos. Es la pura gracia y misericordia de Dios. La pura gracia y misericordia de Dios. Cuánto le agradezco al Señor que abriera mi entendimiento, porque estaba perdido totalmente. Si no hubiera abierto Él tu entendimiento y mi entendimiento, jamás podíamos haber sido salvos, hermanos. Entonces fue cuando vino conciencia de que eras un pecador compulsivo, hermano, o por lo menos yo. Y entonces mi corazón dijo: Señor, ¿cómo me voy a negar a ti, que has abierto mi corazón y mi entendimiento? Y gracias a eso tú y yo hoy somos salvos, hermano querido, por la pura misericordia de Dios. Y termina diciendo el versículo 14, porque no quiero leer más de aquí. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo se hizo carne. El verbo es la palabra, hermanos. La palabra de Dios, lo que era desde el principio. Eso es el verbo. Verbo significa palabra. Amén. La palabra se hizo carne, dice el texto, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escucha bien, mientras el verbo no se haga carne en ti, hermanos, estarás muy débil, no tendrás fuerza, porque el verbo es la palabra. La palabra se tiene que hacer real en tu vida y en mi vida. Y es la que tiene la capacidad de renovar nuestra mente y ponernos la mente de Cristo y el corazón de Cristo. Es lo único. Pero se tiene que hacer real en nuestras vidas, hermanos. Lo que era desde el principio tiene que ser algo que tiene que ser transferido de la presencia de Dios, de la palabra de Dios que tiene poder, a tu corazón, a tu mente, y llenar todo tu ser. Y eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas. Todo lo que está haciendo en tu vida desde que le conociste hasta hoy es un trabajo de ir renovando tu mente, trabajando en tus hábitos, en tus cosas, en tu forma de hacer las cosas según tu naturaleza, para poner las cosas del Espíritu que van cambiando, quitando y echando a la basura todas esas cosas que no sirven. Y este es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermano. Y va a seguir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir al primer libro de la Biblia para ver a Jesús también allí, aunque allí no se le llama Jesús, pero se ve claramente que estaba con el Padre. Y es importante que nos demos cuenta desde que desde siempre Dios ha intervenido y ha dado luz, conocimiento suficiente para que pudiéramos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta obra maravillosa. Dice en el Génesis, hermanos, en el capítulo 1, versículo 26 al 28, después de la creación de Dios, esa creación maravillosa, con lo que podemos ver a día de hoy, hermanos, en documentales, los que nos gustan ese tipo de cosas, yo creo que eso le gusta a todo el mundo, ver los animales, la naturaleza, las naciones, los que hemos podido visitar algunas naciones. Hay lugares preciosos por todo el mundo y cosas hechas por la naturaleza, de manantiales, de cascadas, de ríos, de mares preciosos, tanta naturaleza y tanta cosa preciosa. Imaginarse lo que ha llegado hasta nuestros días, estando tan corrompido todo, imaginarse qué pudo ser cuando Dios hizo la creación, todas las cosas que hizo. Él dice que todo lo hizo hermoso, precioso, hermanos. Imaginarse. Pues cuando terminó de hacer todo eso y ya estaba preparado el lugar para atraer a alguien con conocimiento, a alguien inspirado por Dios, dice, entonces dijo el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No escatimó nada, hermanos. No escatimó nada. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza de pureza, de santidad, de humildad, de amor.
conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree, y le dio un ámbito para que no estuviera perdiendo el tiempo mirando así a los pájaros solo, sino que hiciera cosas y disfrutara de aquel lugar, aquel paraíso maravilloso que puso Dios para vivir el hombre y la mujer, un sitio algo especial, hermanos. Desde el principio Dios quiso tener comunión con él, una relación estrecha. Ese era el deseo del corazón de Dios cuando crea al hombre, es tener una relación íntima. Se paseaban por el huerto, por allí, por el paraíso, y Dios estaba hablando con ellos cara a cara. Qué cosa más bella y más hermosa, hermano. ¿Te puedes imaginar? Una comunión íntima con su creación. Y le dijo, hermanos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y los bendijo. Él bendijo al hombre y a la mujer. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El deseo del corazón de Dios era tener una intimidad con su pueblo, que conocieran de primera mano cómo era todo, desde el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí, en el primer texto, el 26, mirad qué detalle, muchas veces lo leemos y se nos pasa desapercibido, pero dice, hagamos, ¿sabes lo que significa eso? Elohim, es plural, hagamos, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí en esa palabra está Jesús. Y dice al hombre y dice a nuestra imagen. No dice a mi imagen. No habla Dios en singular, sino en plural. Desde el principio, hermanos. Entonces, cuando el enemigo trata de confundirnos con la deidad de Cristo, con el Espíritu Santo, como si fuera algo raro, no, hermanos. Es muy importante que entendamos primero de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, y todas las enseñanzas bíblicas y lo que dice en el Génesis y en muchos más lugares, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que era desde el principio, hermanos. Siempre. Porque Jesús cuando vino, repito, Él no dejó de ser Dios. Nunca. Y es muy importante, hermanos, que conozcamos la palabra de Dios, dónde están los textos que me fortalecen cuando el enemigo trata de moverme de lo que es, lo que era desde el principio, hermanos queridos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios lo creó todo a su imagen, en pureza, sin maldad, en armonía, hablaban cara a cara. Era algo maravilloso, hermanos. Pero el ser humano somos así. Y viene la prueba. Y la prueba nos viene a todos, hermanos. Hasta durmiendo. Siempre repito eso, pero es que es verdad. Yo tengo que estar dándome guantar algunas veces. Hasta durmiendo somos peligrosos. Nosotros somos más peligrosos que una caja de bombas. El ser humano, cuando deja un poquito de estar un pelín nada más distraído, repito, el ser humano, el creyente, no te digo los no creyentes, pero siendo creyente, y si no eres creyente, puede hacer estragos. Perdón. Entonces, hermanos, algo maravilloso se vino abajo. Y la maldad, lo que nunca tenía que haber sucedido,
ocurrió. En un lugar maravilloso, preparado por Dios, el paraíso, pero el ser humano no supo, no valoró. Este es el tema, hermano. No valorar lo que Dios nos da. La libertad de Cristo. Porque tú y yo somos libres en Cristo. Pero la palabra de Dios es clara en cuanto a la libertad. Todo te es lícito, pero todo no te conviene. Dice el apóstol Pablo. Todo te es lícito. Vuelve a repetir. Mas yo, dice Pablo, no me dejaré dominar de nada. La libertad de Cristo es una libertad que a su vez tiene que estar unida a la fidelidad con Dios y su palabra, lo que era desde el principio. Esto es lo que nos va. Y hay algo que tiene que estar siempre, como consejo de parte de Dios, en nuestro corazón, que es lo que nos va a hacer mantenernos firmes. El temor de Dios, hermano. No hay mejor seguro de vida espiritual. No hay, hermano, créetelo. Lo he experimentado en estos 46 años casi que llevo en el Señor. El temor del Señor en mi corazón ha sido el que me ha hecho reaccionar y abandonar cualquier error. El temor del Señor, el temor es un temor reverente, no es miedo. El miedo no sirve. El miedo es huye un momento, pero vuelve a hacerla. El temor de Dios es algo que está producido por el amor de Dios en tu corazón, que tú sabes que es por amor, el amor que te tiene Dios es el que te lleva a tener temor reverente de querer agradarle al Señor. Amén. El temor de Dios. En este lugar maravilloso, hermanos, de aquí vamos a pasar del primer libro al último libro. Y como Dios, cuando Él hizo desde el principio, creó al ser humano para que habitara y se fructificara en la tierra, hermanos, como hemos leído, fructificad y multiplicaros. Esto fue el deseo del corazón de Dios, y tener una intimidad con Dios, con el hombre, con su creación cercana, de tú a tú, cara a cara, hablando como un padre y con su hijo, cuando habla con naturalidad, sin prejuicios, sin temores. Ese era el deseo del corazón de Dios, es el deseo del corazón de Jesús, es el deseo del corazón del Espíritu Santo, hermanos. Desde el principio, como era y como ha sido y así se mantiene. Ahora Dios está preparando un pueblo, que es su pueblo, que eres tú y soy yo. Y en Apocalipsis nos dice, hermanos, en el capítulo 7 de Apocalipsis 7, versículos del 9 al 12. Y me gusta el paréntesis que hace porque, digamos que une lo que hemos estado hablando con esto, y dice aquí, después de esto, de todo lo que hemos hablado y de saber que entró el pecado en el mundo y cómo por causa de nuestra maldad el mundo se ha deteriorado, la maldad está a campa a sus anchas, todos sabemos cómo está el mundo, tristemente, pero Dios en su plan eterno, trabajando con su pueblo, contigo y conmigo, desde el principio, esto estaba previsto, porque Dios sabía en su omnisciencia que iba a ocurrir así. Entonces, desde el principio Dios preparó un plan de restauración para su pueblo y para la humanidad de todas las tribus, lenguas y naciones, hermanos. Un plan eterno. Y en ese plan eterno aquí dice, después de esto, miréis aquí que una gran multitud, atento, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué maravilloso, hermano. Después de todo el carnaval, después de toda la maldad,
Y precisamente ahora que estamos en fecha carnaval, vamos, hasta el nombre, es que son más listos que el pan, de verdad. Hasta el nombre, son más listos que el pan. Carnaval, carne para Baal, es un dios. Impresionante, hermanos. Y ver la corrupción, la depravación, es impresionante, hermanos. Somos libres. ¿Libres? ¡Guau! Hermanos. Pero es importante que tú y yo tengamos muy claro. Y no pasemos la mano, ni de broma con nuestros hijos, ni con nada. No participe en esa basura. Porque el diablo siempre se disfraza como ángel de luz para decir, no pasa nada, son niños. ¿Cómo que son niños? Hazle ver que tú estás en contra de eso. Hazle ver. Enséñale. Porque si no tendrás problemas en un futuro. Porque le estás dando una educación, una mixtura. Y eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. El Señor dice, sed santos como yo soy santo. Eso es lo que era desde el principio. Ahora dice aquí, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos. Bendito sea el nombre del Señor. Y clamaban a gran voz, libremente, hermanos, delante del trono de Dios, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie, alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que nos espera, un día estar en la presencia de Dios, con vestiduras blancas lavadas. Fíjate qué tremendo, son blancas, pero están lavadas con la sangre del Cordero. Aleluya, hermano. Es la única sangre que tiene la capacidad de dejar las vestiduras blancas, hermano. Qué tremendo, ¿eh? A mí me pincho algo y enseguida me mancho todo. No hay forma de... Si no se lava bien. Pero la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, del Verbo hecho carne, te deja más blanco que el jaspe. Ni lejía ni nada, hermano. Una maravilla. Qué bueno que es el Señor. Aleluya. Dice en Apocalipsis también, hermanos, en el capítulo 21, el apóstol Juan, todo esto fue el apóstol Juan, Primera de Juan, Evangelio de Juan, Apocalipsis. Tremendo, qué privilegio tuvo este siervo de Dios, hermano. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que nos espera a nosotros, hermanos queridos. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Pon tu mirada ahí, hermano. Aunque tenga la casa vieja, tú dices, tienes cielo nuevo, tierra nueva, tengo un chalet allí arriba que me tiene el Señor preparado. Si ahora está un poco escaso, no te preocupes que después vas a tener sitio de sobra. Allí no hay que estar dándole manos de pintura, allí en el trabajo de tú tranquilo, allí vamos a jugar al tenis, que yo le he dicho al Señor que tenga un par de raquetas para jugar de vez en cuando un ratito al tenis. Gloria al Señor. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto es otra cosa, hermano. Es otra dimensión. Y yo, Juan, dice, Juan, de verdad que tuvo una experiencia impresionante, hermano. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Nosotros somos la esposa, Él es el marido. Recuerda que eres la esposa del Señor y que hay que cuidarse. Amén. Y mantener limpio, si hay cualquier detallito, rápidamente blanco, ¿eh? En la mili, como éramos tramposos, como somos del mundo, cuando yo hice la mili en la Marina, en verano llevamos el uniforme blanco y claro, cuando te manchaba un poco, cualquier roce, y llevamos tiza escondida.
Y con la tiza tapábamos un poco lo que podíamos, pero todo mentira, siempre parche y mentira, porque es algo natural que nos sale. Tenemos que, no voy a contar una anécdota de la mili porque entonces ya es algo el tema, pero sin vergüenza de toda la vida, sin vergüenza. Pero la misericordia de Dios, hermano. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Él ha querido tener comunión desde el huerto, es que se María, hermano. Él quiere estar contigo y conmigo. Morará con ellos. Él ha querido estar siempre con nosotros, en intimidad. Él quiere estar contigo. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no habrán más dioses que se levanten, porque ahí ya estaremos con un cuerpo glorificado y se acabó ya el cachondeo y la pérdida de tiempo. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un cuerpo glorificado, con una mente renovada, sin sexo, será un cuerpo puro, santo, como los ángeles. Algo maravilloso, hermano. Nos conoceremos, pero con una pureza. Y dice, y el que estaba sentado en el trono me dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, hermano. Él hace nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios es inerrante, hermanos. Es inerrante. Son palabras fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Está todo hecho, hermanos. Tú persevera en tu fe. Sé temeroso de Dios. Vive en santidad. Busca la presencia de Dios. Y todo lo demás irá cumpliéndose. El plan eterno de Dios irá cumpliendo. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Génesis, Apocalipsis. Al que tuviere sed, si aquí hay alguien que tenga sed en esta mañana, Él quiere darte gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gratuitamente. No tienes que pagar nada. No tienes que hacer nada especial. Solo venir con sed al Señor. Reconociendo tu pecado, tu maldad. Pidiéndole perdón. Sabiendo que Él es el Señor. Y Él va a hacer lo demás. Hecho está. O sea que no hay que hacer nada. Está hecho. ¿Lo entiendes? Hecho está. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Sabes, tú eres un vencedor. Tú y yo somos vencedores. Porque Él venció por ti y por mí. Por eso somos vencedores. Dios mismo estará con su pueblo. Ese ha sido el deseo del corazón de Dios, hermano. Desde siempre estar contigo y conmigo. Y el plan de restauración, el plan de Dios es un plan eterno hasta llevarnos a su voluntad. Ir trabajando durante todos estos años en nosotros para hacer su voluntad. Y Él está comprometido con eso. Él está comprometido. Dice el apóstol Pablo que tuvo experiencias preciosas en la presencia de Dios, estando en vida. Él no sabe si fue en el espíritu o con el cuerpo, sin cuerpo, fuera del cuerpo, pero nos dice un texto, no es ese exactamente el que he cogido, pero dice en 1 Corintios 2:9 lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Y dice,
Antes bien. Lo estuve leyendo en 3 versiones eso de antes bien, porque parece que dice algo así. Eso es en la versión Reina Valera, que es la que yo uso. Pero en la Nueva Tradición Viviente dice, esto es lo que las Escrituras dicen. Esto es lo que las Escrituras dicen, lo que era desde el principio, hermanos. El diseño de Dios desde la eternidad. El plan de Dios es un plan para su pueblo maravilloso. Y entonces dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. El deseo del corazón de Dios es que su pueblo disfrute en su presencia y con lo que Él tiene preparado para tu vida. Pero tenemos que serle fieles, hermanos. Tenemos que entenderlo en el Espíritu. Y en la Biblia de las Américas dice, si no, como está escrito. Es como está escrito, hermanos. Como tú tienes que creer es como está escrito. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Esto nos tiene que llevar, hermanos, a lo que dice en Filipenses. Filipenses capítulo 1. Versículo 6. Estas palabras que voy a leer, las quiero hacer mías con el permiso del apóstol Pablo, porque me identifico totalmente con lo que dice aquí, hermanos. Me identifico totalmente. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido total, hermano. Como me es justo sentir, es lo que siento en mi corazón, bien sabe Dios por cada uno de ustedes, esto de todos vosotros, por cuantos tengo en mi corazón, o sea, estas palabras me identifico totalmente con ellas, hermanos. No puedo decir en mis prisiones, pero sí en mis batallas. No he tenido que pasar por esa situación espiritual. Y en la defensa y confirmación del Evangelio, hermanos. Yo creo que ahí nos identificamos todos los que amamos a Jesús. En la defensa y confirmación del Evangelio, hermanos. Es lo que nos motiva, lo que nos hace vibrar interiormente, lo que da valor a nuestra vida, hermanos. Lo que nos hace sentir cuando oímos cualquier cosa, a veces, como le pasaba al apóstol Pablo cuando llegó a Atenas, le ardía su corazón al ver la ciudad entregada a la idolatría. Cuando tú escuchas y ves cosas, te arde el corazón, pero con amor. Pablo, el corazón le ardía porque veía la ciudad entregada a todas aquellas cosas. Tú las puedes ver. Yo esta mañana hemos estado andando mi esposa y yo por Cartagena, hemos visto todo el carnaval que están preparando. Gracias a Dios no pasó nadie por allí en ese momento, pero se veía que estaban preparándolo y te arde el corazón. Pero a la misma vez te arde el amor de Dios por la ceguera que tiene en este mundo, porque no conocen a Jesús. Y dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, hermanos. La gracia de Dios es la que te ha hecho a ti y a mí partícipe, es la que nos une. Es el pegamento del Espíritu Santo en nuestras vidas.
el que nos hace sentir estas mismas cosas. El mismo Dios que ha unido nuestras vidas, hermanos. La misma sangre espiritual corre por tus venas que por las mías, hermano querido. Y la defensa del Evangelio y la confirmación del Evangelio es algo que tú sabes que es parte de tu responsabilidad como hijo de Dios, y lo cuidas y lo guardas, y te arde el corazón en los momentos que ves que están tratando de dañar, de cambiar cosas y no sujetarse a lo que era desde el principio, hermanos. Y te duele en el corazón. Y miras qué puedes hacer aparte de orar, que es vital. ¿Qué puedo hacer yo para que no siga esto? ¿Puedo frenar de alguna manera, de una manera sabia en Dios? ¿Puedo declarar verdades que puedan destruir mentiras? Esto es vital, hermano. Y dice el apóstol Pablo aquí: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, hermanos, con el entrañable amor de Jesucristo. Me identifico totalmente, hermanos, con esto. Procuro por conoceros, visualizar vuestros rostros, identificarme con vosotros en mi corazón. Cuando me entero de cosas, cuando veo situaciones, porque ese es el deseo de nuestro Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Y este sentir debe de estar en cada uno de nosotros mientras estemos en la tierra. No los domingos solo, hermanos, ni los miércoles, o cuando nos veamos por ahí. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, la ciencia de Dios, y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento, lo que era desde el principio, hermanos. Escudriña, rumea la palabra, sácale lo que era desde el principio, lo que Dios quiere que tú te alimentes, te afirmes, vivas, porque sólo así, hermanos, lo hemos leído al principio en Primera de Juan, lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es lo que va a tener fuerza para transmitir a otros. Lo que tú hayas vivido, hermanos, lo que hayas visto en el pueblo de Dios, en los testimonios que vemos en hermanos y hermanas, es lo que va a tener fuerza a la hora de transmitir el Evangelio a otros. Y en todo conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor. El deseo del corazón de Dios que tú tengas un 10, no un 4. Un 10 de conocimiento, de ciencia, de revelación, de experiencia, de vivencias, de implicación. Un 10. No un 4, un 5, un 6, ni un 8. Ese es el deseo del corazón de Dios, hermano. Para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Escuchen bien, hermanos, es que no tiene desperdicio esta palabra. Me identifico totalmente con ella. Sinceros e irreprensibles.
para el día de Cristo. Él está preparando un pueblo que va a vivir la eternidad en comunión con Él. Ya lo hemos visto en Apocalipsis lo que nos espera, hermano. Y Él quiere que tú de aquí salgas lo más limpio posible. Que tengas la ciencia y el conocimiento de Él suficiente para que cuando salgas te despegues de esta carne, de esta funda, tú hayas entendido la ciencia, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y la escuela está aquí. Y aquí es donde tú tienes que aprobar. Y yo, hermano querido. Esta es la escuela. Y tienes que ser aprobado con un 10. No te conformes con vivir de cualquier manera y saber que por la gracia de Dios, ¿verdad?, que somos salvos y limpios y vamos a estar en la eternidad con el Señor, pero Él espera de ti que tú te esfuerces, hermano. Espera de ti que tú, como dice aquí, en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y dice, versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, hermanos. Esto es lo que Él espera, hermanos. Yo estoy persuadido, hermanos, lo que dice el versículo 6, de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a acabar. Estoy persuadido. Pero estas palabras nos motivan, nos exhortan, nos animan a ponernos las manos en la masa, hermanos, a implicarnos, a no conformarnos, a que el Espíritu Santo nos pueda ministrar profundamente en nuestros corazones y no dar por bueno lo que Él no da por bueno, hermanos. Nosotros damos muchas cosas por buenas que Él no da por buenas. Y solamente cuando nosotros entendamos que Él desea que tú retornes a lo que era desde el principio y que lo que has oído, visto, vivido en tu vida es lo que va a tener fuerza para mantenerte a ti y para llegar a otros con una manera sabia, paciente. Necesitamos paciencia y misericordia. Paciencia y misericordia. Y gracia. Para poder transmitir con sabiduría de Dios lo que era desde el principio, hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios te lleva a afirmar más tu vida delante de Dios, hermano. Enriquece. No subestimes, no te acostumbres solo. Es un problema, hermanos, porque nos confiamos mucho en lo que recibimos. Esto ha pasado a través de los siglos y la historia. La gente solo se alimentaba de lo que oía antiguamente. Y desgraciadamente las personas que vivieron hace muchos años tenían que escuchar hasta en un idioma que no entendían el Evangelio, en latín. Pero tú y yo, hermano querido, podemos entenderlo bien clarito y tenemos a nuestro alcance en diferentes versiones. Estuve tentado a traer, tengo en mi casa con menos 15 o 20 Biblias. Estuve tentado, tengo una pequeñita así, la iba a traer así de pequeñita, que la compré en Guatemala hace 15 años. No importa el tamaño, hermanos. Tengo 2 católicas, Jerusalén, Nacarcolunga, inglesas, 15 Biblias. Tengo la de la Reforma que me regalaron en Barcelona, 15 o 20 por lo menos. Escudriña la palabra, hermanos.
Mira desde el principio cómo fue. No vivas de lo que te escuchan los miércoles aquí en la oración, preciosos mensajes, o el domingo. No tienes que escudriñar tú, saber dónde está la palabra de Dios, hermano querido. ¿Qué te dice Dios a ti en el presente y en el futuro? Y para el futuro. Y para la eternidad. Tú tienes que saberlo de primera mano, hermanos. De primera mano. Por eso este final de lectura me identifico totalmente, hermanos. Totalmente. Estoy persuadido de esto, hermanos. Que el que comenzó en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tómalo esto como una exhortación de amor de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque solo así vamos a responderle. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, hermanos, y su gracia inmerecida, nos tiene que producir en nuestro corazón agradecimiento. Cuando tú entiendes que es pura gracia de Dios, a mí me ha revolucionado 46 años en el Evangelio, pero lo último, hermano, Dios me ha revolucionado con el tema de la gracia. Porque ahora me di cuenta que soy más gusano todavía que antes. Y que solo la pura gracia de Dios, hermano, es la que me hace que yo sea un hijo de Dios. O sea, esto me ha revolucionado. Y tengo que reconocerlo y declararlo. Entonces, pero a su vez, esa gracia inmerecida tiene que producir en mí agradecimiento. ¿Me está entendiendo, hermano? Agradecimiento. ¿Cómo? Queriendo hacer las cosas cada vez mejor para el Señor. Queriendo agradarle más al Señor. Y cada vez que fallo, tengo que gemir con más dolor, porque sé que no le agrada a Dios eso. Eso debe de estar en nuestro corazón, para que Él pueda seguir trabajando. Y como dice aquí, hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que o Él venga o tú partas o yo parta. Que podamos irnos delante de su presencia y nos pueda decir el Señor estas palabras, hermano. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Amén. Guárdalo en tu corazón, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Tú nos has ministrado, nos has hecho entender, Señor, el deseo de tu corazón de tener una intimidad con nosotros, Señor, para que podamos transmitir a otros lo que hemos oído, visto, vivido y dar testimonio de todo eso, Señor, a todos los que nos rodean, con amor, paciencia, misericordia, gracia, inspirados por ti, guiados, Señor, por ti y en tu temor, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestra y por todos los corazones que tú has estado ministrando durante este mensaje, Señor. Y también, Señor, por los que van a escuchar este mensaje en internet, a través de la página web y en Radio Paz, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por una vez más haber puesto estas palabras en mi corazón y en mi boca, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén. Dios les bendiga, hermanos.